El tema de esta mañana lo he titulado La vida del hombre bajo el gobierno de Dios. Si usted está tomando apunte, este es nuestro tema, la vida del hombre bajo el gobierno de Dios. Este mensaje hace parte de la serie Cristo Prometido. La palabra gobierno en estos días está a flor de piel. Nuestro país está a las puertas de realizar las elecciones presidenciales y la población está en incertidumbre. ¿Bajo qué gobierno estaremos los próximos 4 años? Hay incertidumbre. ¿Estaremos bajo un gobierno comunista, progresista del señor Petro? ¿O estaremos bajo otros gobiernos diferentes a este? Y así está la gente en incertidumbre en este tiempo. Ya ve usted que pero el anunciado de nuestro tema no tiene nada que ver nuestro tema con gobierno político. Nada que ver. Tampoco estoy hablando del gobierno universal y absoluto de Dios. Cuando hablo del gobierno de Dios, estoy hablando de la esfera del gobierno de Dios en el cual las criaturas se someten voluntariamente ante el justo gobierno de Dios. De esto estoy hablando. Es que hay una distinción entre la soberanía absoluta de Dios y el reino de Dios. Es distinto. El gobierno soberano de Dios es universal. El reino de Dios no lo es. El reino de Dios es distinto. A él se someten voluntariamente sus elegidos, sus hijos, su pueblo. Dios es su Dios. Ellos están sujetos a su gobierno. Dios es su rey y ellos siguen las instrucciones de su rey. Ahora, tenemos que decir con toda claridad que en el gobierno universal de Dios, todas las personas están obligadas a estar sujetas a él. El mismo diablo está sujeto a él. Nadie puede hacer lo que en gana le venga. Todo el mundo está obligado a someterse a la realidad del señorío de Dios, quieran ellos o no lo quieran, quiera el diablo o no lo quiera, quiera el fulano más poderoso de este mundo o no, todo el mundo está bajo el gobierno universal de Dios. Génesis 2 nos amplía lo que estoy diciendo acerca del gobierno, acerca del hombre bajo el gobierno de Dios. Otra vez, no el gobierno universal y absoluto de Dios, sino del reino de Dios. Quiero que me acompañe usted a Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 al 25. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra,
y toda hierba del campo antes que nacieses. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también de bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente del Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué lindo pasaje este, amados hermanos. En estos versículos preciosos que hemos leído, vemos un segundo relato de la creación. Este relato no contradice al primer relato que está en el capítulo 1 de Génesis. No lo contradice, sino que más bien lo complementa. Eso es lo que vemos aquí en estos versículos.
En el primer relato que está en el capítulo 1 de la creación, vemos que el hombre, ¿qué sucede allí? Es tan solo uno más de las muchas cosas que Dios ha creado. En este segundo relato, vemos que el hombre es el centro de la creación. Y cuando digo centro, ya conocemos que el verdadero centro de todas las cosas es el Señor. Pero aquí vemos al hombre siendo centro en cuanto a todo lo demás que Dios ha creado. Si nosotros vemos, hermanos, con detenimiento este pasaje, aquí claramente vemos al mundo tal como fue diseñado. Tal como Dios lo creó. O vemos al mundo tal y como fue diseñado para cada uno de nosotros vivirlo. Allí está. La vida allí es tal que nosotros vemos un tipo de relación, hermanos, perfecta. Todas las relaciones en este capítulo son perfectas. Por un lado, Adán vivía bajo el gobierno de Dios. Es decir, Adán vivía bajo la palabra de Dios. Dios ejercía su gobierno sobre Adán por medio de su palabra. ¿Y sabe qué pasaba? Pues Adán sencillamente se sometía a ese gobierno de Dios sin ningún problema. Adán se sometía voluntariamente a las instrucciones de Dios. Dios lo gobernaba por medio de su palabra y él se sometía a ella sin problemas. Él vivía en armonía con Dios. ¿Qué había de oponer? ¿Qué había de hacer que no se sometiera a Dios de manera voluntaria? Por el otro lado, nosotros también vemos a Adán y a la creación viviendo en una armonía total. Adán obedecía al mandato de Dios de cultivar la tierra y de cuidarla. Y esto pasaba. Y vemos claramente que la tierra daba su fruto. Claramente lo vemos allí en el versículo 15 de este capítulo 3, de este capítulo 2. La palabra Edén que aparece en el texto, eso significa, Edén significa una relación armoniosa con Dios. El término Edén significa una relación armoniosa de Dios, de Adán con Dios. Pero él también tenía una relación armoniosa, y eso significa entre él y la creación. O sea, podemos decir que Adán entonces sostenía una relación armónica con Dios y también una relación armónica con el resto de la creación. Dios era su rey, su señor, y bien él se sometía sin ningún problema a ese gobierno, vivía bajo la dirección del Señor, vivía en armonía con Dios. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía y todo estaba bien. Eso es muy elegante. Eso es muy especial. Qué grato la vida así. Y antes de proseguir, yo quisiera preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿es Dios su rey? ¿Es Dios su Señor? ¿Está viviendo usted bajo el gobierno de Dios? ¿Ya puede usted ver la vida de Adán bajo el gobierno de Dios? ¿Está realmente usted viviendo bajo el gobierno de Dios? Ahora, ¿qué significa vivir bajo el gobierno de Dios? Vivir bajo el gobierno de Dios significa vivir bajo el gobierno de su palabra. Ninguna persona puede decir que vive bajo el gobierno de Dios desobedeciendo la palabra de Dios. Vivir bajo el gobierno de Dios
repito, esto significa vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Significa que Dios ejerce autoridad, significa que Dios ejerce señorío por medio de su palabra sobre ti, y tú entonces lo que haces es obedecerle voluntariamente todo lo que Dios dice. Eso es vivir bajo el gobierno de Dios. Me temo que algunos de ustedes hoy no viva bajo el gobierno de Dios. Desobedecen su palabra. No se sujetan a la palabra. No viven para el Señor, en obediencia al Señor. Rechazan su palabra. No hay sujeción a ella. Bajo el gobierno de Dios, Adán gozaba de las bendiciones de Dios de manera plena. Plena. Si usted puede ver lo que dice allí en los versículos 8 al 17, claramente usted está viendo que Adán está gozando de manera plena de todas las bendiciones del Señor. Adán gozaba del derecho de tener a Dios como su rey. Él gozaba del derecho del Señor ser el Señor de su vida. Él gozaba de una comunión con el Señor. Qué bueno es como Adán está viviendo la vida. Adán gozaba de una buena vida. Adán gozaba del poder sobre todo lo creado. Adán gozaba de ser creado de una manera especial. Él gozaba de una libertad, él gozaba de inteligencia, él gozaba de buena salud. Allí lo vemos en el texto. Claramente usted puede ver que allí hay un árbol. Y el árbol de la vida, llamado así el árbol de la vida, tenía unas propiedades impresionantes que eran para sustentar la vida de Adán. La vida eterna, la vida en todo su esplendor. Además de Adán gozar de las bendiciones espirituales de Dios, Adán gozaba de las muchas bendiciones materiales. Adán vivía en un jardín lleno de riquezas. Usted puede ver, estos textos describen una riqueza impresionante: animales, árboles cargados de frutas. Allí usted puede ver un buen cielo, cielo brillante, cielo hermoso. Adán tenía muchas riquezas. Realmente era rico. Y muy rico. Las frutas eran de él. Los árboles eran de él. Los animales eran de él. Todo se lo había traído el Señor. Es tuyo, ponle nombre, manéjalo, dirígelos, guíelos, haz con ellos lo que tienes que hacer. Reces Sproul dijo en cierta ocasión, hablando de la vida de Adán en el Edén, él dice: la vida en el jardín es como una mesa de banquete. El jardín es un santuario donde Dios invita a la humanidad a gozar de comunión y paz con Él. Realmente la vida que vivía este hombre era, bajo el gobierno del Señor, era una buena vida. ¿Goza usted de comunión con Dios? ¿Goza usted de una buena relación con Dios? ¿Goza usted de una relación genuina con Dios? ¿Goza usted de las gracias de recibir todas las bendiciones o bendiciones de Dios, bendiciones materiales, espirituales? ¿Está gozando de eso? Pregúntese en esta mañana a ello. Me temo que no.
Me temo que esto no está padeciendo con usted. Esto no está sucediendo con usted. Muchos de ustedes tal vez hoy no están gozando de una comunión plena, especial con Dios. Y no pueden hablar de que están recibiendo bendiciones materiales especiales de Dios. Vivir bajo el gobierno de Dios en fe y obediencia, ese requisito, hermanos, para que nosotros podamos vivir en comunión especial con Dios y disfrutar de todas las bendiciones espirituales y materiales. Claro, hay una gracia común, y bajo esa gracia común todos los seres humanos reciben algún bien espiritual para saciar ciertas necesidades. Dios hace llover sobre el justo y sobre el injusto. El sol sale sobre todos, justos e injustos. Pero del cuidado especial de Dios solo pueden gozar aquellos que viven bajo su gobierno. El gobierno por medio de su palabra. Aquellos que viven bajo la autoridad de su palabra, aquellos que obedecen su palabra, aquellos que hacen su palabra, aquellos que caminan en la dirección del Señor. Bajo el gobierno de Dios, Adán no solo gozaba de las bendiciones de Dios, sino también gozaba del cuidado de Dios. Note usted lo que dicen los versículos 2, del versículo 18, al 25. Ya leídos también. En esos versículos claramente nos muestra que Adán gozaba del cuidado especial de Dios. Dios cuidaba a Adán. Dios protegía a Adán. Dios no hizo a Adán y simplemente lo dejó allí. No. Dios cuida a Adán al ponerlo en ese jardín. Eso es muestra del cuidado de Dios. Dios cuida a Adán al proveer para todas sus necesidades materiales. Eso es lo que nos muestra esos versículos. Dios cuida a Adán al darle a Eva como ayuda idónea. Esta mujer recién creada ahora era ayuda idónea para él. Todo esto son evidencias del cuidado especial de Dios para Adán. A Adán no le faltaba nada allí. Él era el líder de la creación. Él era el líder allí de todo lo que Dios le había dado. Allí está Adán. Adán no resistía de ninguna manera la autoridad de Dios. Adán se sometía a la autoridad de Dios. Adán disfrutaba plenamente de Dios y su autoridad. Adán disfrutaba de las cosas materiales que Dios le estaba dando. Allí está Adán. Alguien dijo, hablando de Génesis capítulo 2, dijo: es el cuadro idílico o idealizado de la buena vida. Y eso es lo que pasa. La vida de Adán era una vida sin igual. ¿Cómo que vivía allí? Mis amados hermanos, déjeme preguntarle, ¿goza usted del cuidado especial de Dios? Hay un cuidado general, y en este cuidado general, pues sí, Dios está cuidando de todos los seres humanos.
incluyendo los impíos, todos están bajo ese cuidado general de Dios. Pero yo le estoy hablando del cuidado especial de Dios. ¿Goza usted del cuidado especial, único de Dios? Quiero decirle a esta hora, si usted no está viviendo bajo el gobierno de la palabra de Dios, si usted no está siendo gobernado por Dios, si usted no está viviendo bajo el gobierno de su palabra, si usted no se está sometiendo a la palabra de Dios, si usted no está obedeciendo a la palabra de Dios, si usted no está haciendo lo que Dios le pide en su palabra, usted no está viviendo bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado especial. Está viviendo bajo el cuidado común o el cuidado general, pero no está gozando del cuidado especial. Este cuidado especial es únicamente para sus hijos. Ahora, ser puesto en el jardín de Dios implicaba una gran responsabilidad para Adán. Sí. Eso era una responsabilidad grande para Adán. Si note los versículos 15 al 18. Usted puede ver en esos versículos que la primera palabra de Dios al hombre, la primera palabra de Dios a Adán es un mandamiento. Es un mandato. Es una orden. ¿Qué es lo que Dios le dice a Adán allí? No comas de este árbol en particular. Puedes comer de todo lo demás, pero no comas de este árbol en especial. Adán tiene la capacidad moral en ese momento para decidir si comer o no comer. Él tiene capacidad moral para decidir si permanece en obediencia o no permanece en obediencia. En ese momento sí pudiésemos decir con toda claridad y certeza, Adán tiene libre albedrío y puede decidir si permanece haciendo lo que Dios le manda o sencillamente no. El árbol del bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba allí como una prueba de obediencia. Este árbol le va a decir a Adán, tienes que decidir. Tienes que decidir. Si haces lo que yo te digo o te vas en contra de lo que yo te digo. Él tiene la responsabilidad de decidir. Dios emite su orden y esta orden realmente está allí para protegerlo. Realmente está allí para protegerlo. Si nosotros miramos el versículo 17, realmente esa orden que está allí es para protegerlo. La única exclusión que Dios le dice es, no puedes tomar de este árbol. El destino de la raza humana, de cierta manera, estaba en manos de Adán. Si Adán no obedecía como el primer hombre, entonces toda la raza permanecería en obediencia. Pero si Adán desobedecía, toda la raza caería. Y todos de ahí en adelante nacerían en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y no en comunión con Dios, haciendo lo que bien les parece, odiando a Dios, desobedeciendo a Dios, haciendo todo lo que Dios abomina. Adán ejercía la autoridad dada por el Señor. Y nosotros vemos con claridad que él sí obedece.
Él lo hace sin abuso. Él lo hace bien. Él está siendo responsable. Él está disfrutando de todo lo que Dios le ha dicho. Tiene buena comunión con Dios. Vive vida de intimidad con Dios. Vive sin miedo. Vive sin vergüenza. Usted ve los últimos versículos y dice que vivía sin vergüenza. Estaba sin ropa y no había problema. Vivía su desnudez sin ningún tipo de vergüenza. Adán encontraba total satisfacción con Dios. Escúcheme bien, él encontraba total satisfacción con Dios. Una mala decisión arruinaría todo. Una mala decisión haría que todo fuera mal para él, para su esposa, para la creación y para todo lo demás. Él tenía una opción y era obedecer, era someterse, era vivir allí. No había problema adentro. John MacArthur dice: la solicitación del pecado tenía que venir de afuera, porque de adentro no iba a venir. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Amados hermanos, la vida de Adán era la vida de un paraíso. Realmente Adán vivía en un paraíso. Qué vida más hermosa la de Adán. Qué vida más hermosa esa. ¿Tú gozas de esa vida? ¿Tú estás gozando de esa vida? ¿Estás gozando de esa vida? Seguramente no. Seguramente no. Es que gozar de esta vida bajo el gobierno de Dios, afuera del gobierno de Dios, es imposible. Gozar de la vida tal como Adán lo estaba gozando en el comienzo, fuera del gobierno de Dios, es imposible. Déjame decirte, es posible gozar de un destello de esta vida, pero tiene que ocurrir algo. Para que eso ocurra, tú tienes que vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de su palabra. Para que eso ocurra, además de eso, tú tienes que creer en Jesucristo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tú tienes que realmente vivir en santidad y en obediencia al Señor. Ahora, en la restauración final de la vida, de todas las cosas, para aquellos que viven bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de su palabra, podrán vivir tal y aún mejor de lo que era la vida de Adán. Esa es la esperanza para todos los escogidos. Esa es la esperanza para todos los redimidos. Esa es la esperanza para todos aquellos que Dios ha amado en la eternidad. En la restauración de todas las cosas viviremos plenamente, en plena armonía, en plena satisfacción, en plena comunión con Dios, en plena obediencia, amando a Dios, haciendo su voluntad, viviendo para Él, únicamente para Él. Pero aquí sí podemos vivir un destello de la vida. Y dije que para que eso ocurra hay que creer en Cristo, hay que recibirle, hay que obedecerle, hay que estar en santidad. Aquí podemos tener paz con Dios. Aquí podemos tener gozo con Dios. Aquí podemos tener la dirección del Espíritu Santo.
Aquí podemos estar en armonía con Dios. Sí, todo esto por medio de Cristo. En la esperanza eterna, al ser restaurado todas las cosas, allí Cristo mismo será nuestro pastor. Allí tendremos la plena libertad como al comienzo, pero también la plena responsabilidad de obedecer a Dios, de estar en comunión, de alabarle, de vivir para Él. Esta es la esperanza de nosotros los creyentes. Hay un día que todas las cosas serán restauradas. Todas las cosas. Y allí viviremos en plena comunión con el Señor, gozando de todas las bendiciones del Señor. Aquí gozamos de muchas. Pero ¿sabe? Estoy seguro que muchos de ustedes no pueden disfrutar de las mínimas de ese destello de las bendiciones de Dios, al cual disfrutan todos los que viven bajo el gobierno de su palabra. ¿Por qué? Porque tú estás fuera del gobierno de Dios, no te sometes a la palabra de Dios, no honras al Señor, no has creído en Cristo, no vives para Él, no te has arrepentido, no vives en santidad. Y eso es una tragedia para ti. La única manera para tú poder disfrutar de un destello de esa vida al cual he expuesto esta mañana aquí, al cual era la vida que Adán vivía, tiene que creer en Cristo. Tiene que creer en Cristo. Debe reconocer que está viviendo fuera del gobierno de Dios por medio de su palabra. Debe reconocer que no estás obedeciendo a Dios. Debe reconocer que estás desobedeciendo su palabra. Debe someterte a ella. Debe reconocer que andas en pecado, que verdaderamente no te has arrepentido. Debe reconocer que necesitas a Cristo y debes creer en Él. Muchos de los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, disfrutamos de un destello de esa vida que Adán vivía y disfrutaba. Amados hermanos, déjame terminar en esta mañana diciendo que hemos visto que Adán realmente vivía una buena vida. Realmente Adán vivía una buena vida. Adán vivía como debe ser. Vivía bajo el gobierno de Dios. Vivía en riqueza, en salud, en paz, en armonía con Dios, en armonía consigo mismo. Adán vivía una buena vida. Vivía en armonía con su mujer. Vivía en armonía con la naturaleza. Vivía en armonía con los animales. Adán vivía en armonía. Adán vivía en libertad. Podía elegir libremente. Tenía buena relación con Dios. Dios cuidaba de él de manera especial. ¿Qué vida esta la que Adán vivía? Nosotros podemos resumir la vida de Adán como una vida en plena comunión con Dios, con su semejante, vida eterna, poder y riqueza. Esta es la vida idealizada, al cual gozaremos todos los que hoy vivimos bajo el gobierno de la palabra de Dios. Esta es la vida que viviremos todo en la eternidad. Esta es la vida que viviremos todo cuando haya sido restaurado todas las cosas. Hoy vivimos un destello de esa vida.
Y yo no sé si tú estás viviendo ese destello. Muchos de los que estamos aquí lo estamos viviendo. Hemos visto que es claro que para vivir un destello de esa vida idealizada hay que creer en Cristo. Hay que arrepentirse. Hay que estar en comunión plena con el Señor. Hay que vivir en santidad y obediencia. Hay que apartarse del pecado. Tiene que haber verdadero arrepentimiento. Solo allí vivirá una vida de paz. Una verdadera comunión con el Señor. Una vida de bendición. Cristo es lo que necesitamos. Y muchos ya estamos viviendo de ese destello, de esa vida idealizada. ¿Lo estás tú? No salga de este lugar sin creer en Cristo. No salga de este lugar sin arrepentirse verdaderamente. No viva esta vida sin una comunión plena con el Señor. Crea en Cristo y sígale. Amén. Déjeme terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hemos contemplado, Señor, esta mañana la vida idealizada del pecador. Aquella vida de aquel hombre al cual vivía en obediencia, sin pecado. Hemos contemplado, Señor, la vida bajo tu gobierno. Realmente es una vida idealizada. ¿Qué esperanza, Señor, tenemos nosotros los creyentes? Viviremos esta vida, Señor, que Adán vivió al principio. Gozaremos plenamente, Señor, de esta vida. Oh, Señor, gracias porque hoy ya estamos disfrutando con parte de esa vida. Los que hemos creído, tenemos paz contigo por los méritos de Cristo. Estamos en comunión contigo por la obra de Cristo. Sí. Estamos gozando de las bendiciones espirituales por la obra de Cristo. Estamos gozando de las bendiciones materiales especiales por la obra de Cristo. Estamos gozando del cuidado tuyo por la obra de Cristo. Señor, sí, aquí estamos viviendo parte, un destello de esa vida. Y gracias, Señor. Mire, Señor, aquellos que pueden estar aquí esta mañana, que no están viviendo bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de su palabra, no se sujetan a tu palabra. Oh, Señor, en tu bondad y misericordia, abre sus mentes y haz que cada uno pueda, por el auxilio del Espíritu Santo, comprender tu palabra, creer en ti y seguirte. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.